No se puede hacer una buena biografía sin saber el origen, en este caso, de Benito Juárez. Y por eso estamos aquí en Guelatao, en su pueblo natal, para comprender por qué desde un lugar tan remoto Juárez emprendió un camino que después sería tan alto, tan importante, tan decisivo en la historia de México. Así que estamos aquí para conocer los orígenes de ese personaje que se llamó Benito Juárez, que nació aquí, que vivió sus primeros años en este lugar y luego emprendió el largo camino para llegar a Oaxaca, después para ser presidente y ser el hombre más representativo del pensamiento liberal, de las leyes de reforma y de la defensa de la patria ante el invasor extranjero. Aquí tenemos una reconstrucción de la casa de Juárez cuando fue niño aquí en Guelatao. Como ven, es una reconstrucción a base de información histórica, pero seguramente esta es una casa de adobe y ya con teja. Seguramente la casa original era más bien como se ve la puerta, aquella de carrizo y embarrada con barro, y más sencilla, más simple, más humilde, más pobre. Pero es una buena reconstrucción de las casas que entonces había en ese tiempo y de las que siguen habitando los pobladores de esta región. Por ejemplo, esto que vemos como puerta es el carrizo que se desarrolla y crece aquí en todas las márgenes de los ríos o en esta maravillosa laguna. La sabiduría popular dice que los hombres son hechos por el tiempo y la circunstancia que viven, pero el caso de Benito Juárez salta todos esos esquemas y esos prototipos. Debió de ser desde esa edad, desde niño, un hombre extraordinario con un carácter y una fuerza de voluntad fuera de serie. ¿Por qué? Porque a esa edad, siendo un niño, decide abandonar este lugar que está entonces aislado, viviendo en medio de la pobreza, sin posibilidad alguna de educarse. Y él desde niño tiene una ambición. Él escribe en su libro, que deja como herencia para sus hijos, que la ambición que lo llevó a salir de Guelatao e irse a Oaxaca era la de educarse, de ir a la escuela, de aprender. Y eso revela algo verdaderamente increíble, porque él era un niño indio zapoteca, o sea, de los más humildes entre los humildes, de los más pobres entre los pobres y de lo más ignorante entre los ignorantes. Entonces, desde ahí se ve que lo que dominaba en él era una fuerza de carácter extraordinaria. Es una vida peculiar, yo creo, dentro de la misma República Mexicana, no solo dentro de América y quizá del mundo, pero porque nace en Oaxaca en 1806, un poquito antes de la independencia. Creo que le tocó ese momento en que abre oportunidades para los indígenas inteligentes, los mestizos inteligentes y los criollos inteligentes, pero que antes a lo mejor no estaban permitidos por aquello de que los gobernantes venían de fuera. Después buscar, incluso ir a una escuela, el Colegio Real, que tenía dos secciones, la sección de los niños decentes y la de los otros. En los otros pues no se ocupaban mucho de la educación. Entonces cuando él se da cuenta que el profesor no lo ayuda, él se pone a repetir y a repetir para aprender el español. Y a partir de ese momento hace algo extraordinario. El niño indígena que no sabía el español triunfa, se vuelve uno de los estudiantes mejores de su escuela
de su generación, aprende y es premiado cuando termina sus cursos y a partir de ese momento inicia una carrera fulgurante y brillantísima. Destaca en el conocimiento jurídico de las nuevas leyes que surgieron con el nacimiento de la República. Tiene también la suerte de entrar en una familia, la familia de su futura mujer, que también lo acoge, pero luego también encontrar un protector. Cuando él se transforma en el gran legislador, en el gran jurista, en el gran político, él no pide para los indígenas, como pedía gran parte del Partido Liberal, una posición especial, una ley especial para los indígenas. Él no, él dice, la ley, la Constitución es igual para todos los mexicanos y dentro de eso están incluidos los indígenas. Y eso es el aporte más valioso de Juárez. Y miren, ahora aquí estos niños que son una imagen de lo que fue Juárez en aquellos tiempos. Y ahora ellos tienen escuela y niños y niñas comparten la educación. Esa es la herencia de Juárez. 1, 2, 3. Ante ti hoy se encuentra tu pueblo, deseando tratar con amor, ofreciéndote flores y cantos bajo el sol de la revolución. Homenaje te rinde la paz. Él llega desprotegido, solo, huérfano, y encuentra una protección primera en la iglesia. Y en este instituto él recibe su primera educación. Es una educación totalmente conservadora, tradicional, alejada de toda la gran cambio moderno que empieza desde el siglo XVIII, la Revolución Francesa. Pero aquí es una educación muy tradicional, hoy la diríamos mocha. Entrar al seminario, hacer la carrera completa de teología, y esa es una de las cosas que no se dicen, que él era muy buen abogado porque conocía tanto el derecho eclesiástico como el civil. Por lo tanto, él, su primera enseñanza es cristiana, es humanista, es de solidaridad con el otro. Pero cuando él se desarrolla y se forma como abogado y se forma con la gran generación de liberales en el Instituto Oaxaqueño de Cultura, entonces él aprende y se abre a otro mundo. Juárez llega a México a mediados del siglo XIX, en un México que difícilmente todavía podemos llamar México. Es un país muy dividido por muchas razones. En términos de la geografía, el país es un país complicado, con muchas cordilleras, ríos que separan, digamos, a la población y que para ese momento todavía no podía encontrar una identidad nacional. Políticamente también estaba muy dividido el país. La guerra del 47 había sido desastrosa con Estados Unidos, la invasión, la pérdida del territorio. Había quedado muy dividido el país en términos de ideologías, las llamamos conservadoras, liberales, pero más grupos había ahí, incluso entre los liberales había diferentes corrientes. Es difícil hablar de un México en ese momento, ¿no? Juárez, para 1857, cuando se promulga la Constitución, es ahí, realmente ahí cuando él despega como figura nacional. Hoy pensamos en México, tenemos todos en nuestra imagen cultural, digamos en nuestro hipotálamo cultural, tenemos eso que es México hoy y lo proyectamos hacia atrás como si siempre hubiera existido, como si siempre hubiera sido una nación como la vemos hoy, y en ese momento así no era. Bueno, la iglesia es un factor de cohesión cultural muy importante. La mayor parte de la población es católica, eso es cierto, pero es un factor de división en términos de la política.
todos los liberales mexicanos del siglo XIX, y yo me atrevería a decir que todos, o si no la gran mayoría, eran católicos y respetaban el rito católico, pero políticamente estaban enfrentados con la Iglesia. Básicamente por dos razones importantes, ¿no? Una es por la riqueza de la Iglesia, es decir, toda la riqueza que la Iglesia tenía acumulada, que había venido acumulando desde la colonia y que para los liberales era un freno para el crecimiento económico. Y la otra razón es la educación, ¿no? Los liberales veían a la Iglesia como el gran obstáculo para poder educar a la gente precisamente en términos de la ciudadanía. Cuando los liberales por fin triunfan después de la intervención francesa, van a reescribir la historia nacional en esos términos. México tuvo dos independencias, la independencia de España y después la independencia de la Iglesia. Juárez nace cuando todavía lo que hoy llamamos México es una colonia, una dependencia de la Nueva España. Y cuando muere, México es una república. Estamos aquí en lo que es el recinto del Instituto de las Artes y Ciencias de Oaxaca. Este instituto se creó en 1828 y en ese mismo año Juárez entró aquí a formarse como jurista, abogado, legislador. Aquí están las fechas. 1828, 1833 fue su época como alumno distinguido de esta institución. Más tarde, Juárez siguió como catedrático esclarecido. De 1832 a 1835 fue su primer periodo. Otro más fue de 1852 a 1853. Así que con esas fechas ustedes ven que Juárez de alumno pasó a catedrático y finalmente, un poco más tarde, en mayo de 1848, Juárez ocupó el puesto de director del Instituto de Ciencias y Artes y luego volvió a hacerlo en otro periodo de 1851 a 1852. Así que 1828 a 1852, Juárez hace su formación jurídica en este lugar. Y nunca sale de Oaxaca. Él entonces, todos esos años se forma aquí y aprende la nueva jurisprudencia, las nuevas leyes y todo el pensamiento liberal. Es su alma mater, su universidad formadora. Con la formación que recibe aquí, hace un cambio trascendental porque de estudiante y profesor se vuelve legislador. Según los griegos, era la posición más alta a la que podía llegar un ser humano, a dictar, decretar y hacer cumplir las leyes que rigen el comportamiento humano y político de una sociedad. Las leyes de reforma son decretos que el presidente emite, más o menos. La primera me parece que es 55, 56, la última es de 60, y no se incorporan a la Constitución hasta mucho tiempo después, hasta 73. Y bueno, entre ellas está, por ejemplo, las leyes relativas a la desamortización de los bienes de la Iglesia. La Iglesia era un gran propietario, era, digamos, tenía muchas tierras o daba créditos, por ejemplo, ¿no? Hacía las veces de una institución bancaria. La Iglesia también era una gran educadora, ¿no? Los colegios, muchos eran, la mayoría, organizados, administrados por la Iglesia. Los panteones, los matrimonios, por ejemplo, ¿no? Lo que se acostumbraba a casarse por la Iglesia, ¿no? Y las leyes de reforma lo que querían era establecer el registro civil, que el matrimonio fuera un contrato que se celebra ante el Estado. La ley de desamortización de bienes, por ejemplo, consistía en quitarle a la Iglesia los bienes que se vendieran, que entraran al mercado y que pudieran ser mucho más productivos. Uno de los términos que se utilizaban en la época para referirse a los bienes de la Iglesia eran los bienes en manos muertas. Juárez hace eso, construye su pensamiento alrededor de las ideas liberales. El Partido Conservador, en lugar de tener un apoyo firme en la República,
pide la ayuda del extranjero y entonces es cuando hacen comisiones y expediciones a Europa para tratar de traer un príncipe, un monarca, un rey extranjero. Juárez se opone violentamente a eso y como es nombrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, cuando el país por un accidente queda sin el presidente elegido, Juárez asciende al puesto de presidente y entonces se vuelve el defensor de la República. Él asume la defensa nacional frente a la intervención extranjera, frente a la alianza de Francia con el príncipe Maximiliano, y empieza algo increíble en este país, que hay una invasión de los ejércitos franceses que vienen a apoyar a Maximiliano. Juárez toma la bandera de la República, se vuelve no solamente ya el director político del Partido Liberal, sino que organiza la defensa nacional, organiza los ejércitos y se vuelve un político que recorre toda la República para defender el país. Es como una roca, la única roca fuerte que mantiene lo que se pensaba en la Constitución de 1857 y la de 1821. Defender a la República contra el enemigo, mantener los principios republicanos y liberales, no admitir que un gobierno extranjero y menos un rey, un monarca, pudiera gobernar México. Se vuelve un emblema de la defensa nacional, un emblema de la República, un emblema del derecho de los pueblos a determinar su propio destino. Yo creo que el gran parteaguas es esa Constitución del 57. Esa es el gran parteaguas de la historia mexicana del siglo XIX. De hecho, claro, si usted se fija, la propia idea de república restaurada hace referencia a la vuelta a la república que había elaborado la Constitución de 1857. Ese va a ser, digamos, digo el gran parteaguas porque ahí es por primera vez donde se define de manera consecuente lo que es el ideal de una sociedad liberal, digo como ideal, otra cosa después lo que ocurriría en la realidad, pero digamos que ese sería el gran momento fundacional. Benito Juárez tiene la fortuna de cuando es presidente, tiene alrededor una verdadera luminaria de protagonismos del liberalismo mexicano. Está junto a él, ocupando puestos de importancia, Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez, Justo Sierra, muy joven todavía, pero más que nada Ignacio Manuel Altamirano, Ignacio Ramírez, Melchor Ocampo, el Zarco, que es el gran periodista del momento, los dos hermanos, Miguel y Sebastián Lerdo de Tejada, y sin embargo Juárez tuvo la habilidad de conjugar a todos ellos y de unirlos en el propósito de fortalecer el Partido Liberal. Una cosa es que se decrete la ley y otra cosa muy distinta es echarla a andar o implementarla, ¿no? Digamos, cuando se habla de que el Estado va a ser ahora quien provea una educación laica, gratuita, ¿no? Universal, bueno, eso era un proyecto, pero había que construir las escuelas, había que preparar a los maestros. Esta ambición de las leyes de reforma, como decía, estaba inspirada por una minoría, porque la mayoría de los mexicanos en la época eran católicos y estaban además acostumbrados a que la Iglesia ejerciera su poder y reafirmara su presencia en la vida pública mexicana, pues como algo normal. El 57 es un trauma para la Iglesia, ¿no? Es el fin del Estado confesional y sin embargo la Iglesia tiene relativamente claro en 57, pero muy claro en 67,
que ella lo que le interesa es mantener su autonomía. Y mucha gente lo sigue considerando como hereje, pero en realidad pues don Benito siguió siendo muy católico toda su vida, ¿verdad? Todas las mañanas partía a oír misa. Lo que pasa es que era anticlerical, eran dos formas de diferentes. Él pensaba en que el Estado debía de estar sobre esas cosas y separar completamente los dos ámbitos, el civil y el religioso. La consecuencia inmediata es lo que se llama la guerra de reforma o la guerra de los 3 años, ¿no? Hoy vemos a los liberales de la reforma como héroes, como gigantes y demás, pero en ese momento eran realmente una minoría, con ideas muy avanzadas, muy ilustradas, muy modernas, ¿no? Pero en un país, digamos, cuya historia, cuya cultura, cuya tradición era otra. No toda la gente lo aprobó. Entonces, no era popular en 61. Pero cuando vence a los franceses, realmente lo recibe la Ciudad de México desbordada. Hay una guerra que ganan los liberales, pero que poquito tiempo después tienen que enfrentar a otro enemigo. Ya no es estrictamente hablando el enemigo interno, sino viene la intervención francesa. Y con la intervención después llega lo que se conoce como el Segundo Imperio, Maximiliano, ¿no? Que siempre se ha querido representar ese periodo como que nos vino de fuera, ¿no? Pero lo cierto es que en México había conservadores todavía. Aunque hubieran perdido la guerra de reforma, había gente que apoyaba a Maximiliano, ¿no? Su relación con la iglesia era problemática porque luego resultó que Maximiliano también era muy liberal en cuestiones morales, religiosas. El hecho de que Maximiliano se haya tratado de meter tanto en la administración de instituciones eclesiásticas sí de verdad los deja con muy mal sabor de boca. Entonces, la Iglesia entra a la República restaurada, digamos, de cierta manera resignada a construir un mundo paralelo. La República restaurada pone las cosas en su lugar de cierta manera, ¿no? La Iglesia se reconcilia con el papel que va a desempeñar y el Estado también. Bueno, históricamente se llama República Restaurada el proceso que sigue al final de la guerra con Maximiliano, de la guerra entre Juárez y Maximiliano, pero la idea de República Restaurada sobre todo yo creo que correspondería al sentido de un hecho fundacional. Entre el momento de la proclamación de la independencia a principios de la década de los 20 y el momento de la República Restaurada asistimos a un proceso en el cual toda una sociedad cambia sus estructuras. En realidad, la historia no funciona como compartimentos perfectamente estancos, sino que lo que tenemos son procesos de larga duración en la cual las cosas van cambiando. Hay una frase famosa que a mí me gusta mucho recordar, que es que el pasado es un país extraño en que las cosas se hacían distintas. El carruaje fue, digamos, la oficina, el medio de transporte de Benito Juárez desde que abandonan la Ciudad de México ante la toma de Puebla por parte del ejército francés, y que va a ir transportando a este gobierno itinerante, porque no es nada más a Benito Juárez, digamos, como persona, sino es al presidente constitucional de la República, con el archivo de la República, con su gabinete, que van a ir, digamos, de ciudad en ciudad, no huyendo, pero tratando de mantenerse fuera del territorio que estaba cayendo bajo dominio francés. Entonces van a ir a San Luis Potosí, van a ir a Monterrey, a Chihuahua, y luego se quedan en Paso del Norte, ¿no? donde establecen el gobierno de la República, digamos, en el exilio casi, ¿no? Nunca pasa del otro lado, pero sí está ya ahí contra la frontera con Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que representa, digamos, este enorme esfuerzo que significó mantener un gobierno constitucional en este contexto de guerra internacional. Y pues se ve, ¿no? Que es un carruaje no muy grande, es un carruaje negro que tiene estos motivos muy discretos, ¿no? El águila coronada por el gorro frigio republicano. Entonces representa también, digamos, simboliza esta austeridad republicana frente a lo barroco que podía ser la idea que tenían los mexicanos de un imperio.
cuando vence a los franceses, que los franceses se ganaron el odio por, digamos, modos de sentirse superiores, realmente lo recibe la Ciudad de México desbordada. La visita, lástima que les llueve en el banquete y todas esas cosas, pero porque llega en julio, ya sabemos que en México las lluvias no perdonan ningún festejo. Entonces, pero allí se nota el cambio de posición. El primer mito nacional, desde mi punto de vista, ya como mito nacional, es precisamente el presidente Juárez. Y esto es gracias, entre comillas, digámoslo, a la intervención francesa, ¿no? Y a la oposición que él mantiene durante esos años, el liderazgo que él mantiene, que es lo que lo convierte en esta gran figura nacional, ¿no? Por primera vez, el viaje que él hace de la Ciudad de México hacia el norte huyendo de los franceses, la presencia que él tiene en todo el norte y la que ya tenía como gobernador de Oaxaca en el sur, es decir, él es la primera gran figura nacional, ¿no? Porque uno a lo largo del siglo puede ver en el desenvolvimiento de Juárez como político, en el crecimiento de Juárez como político, puede ver la historia política del siglo XIX en México hasta su muerte, ¿no? Hasta 1872, mediados de los 70. Yo mencionaría tres cosas. La primera es el liderazgo que él tiene frente a la intervención extranjera. Él era una persona absolutamente determinada, muy terco, muy necio, ¿no? Con una determinación muy, muy pronunciada, muy marcada. Y cuando él decide enfrentar a los franceses, la intervención, se mantiene firme y mantiene ese liderazgo y logra mantener a todas las facciones liberales juntas para poder enfrentar a los franceses. Y una vez que logra vencer a los franceses, porque se dan las circunstancias para que lo haga, entonces emerge como un líder absolutamente indisputado, indiscutible, ¿no? Yo mencionaba que Porfirio Díaz se levantó en armas en contra del presidente Juárez, pero pues es un levantamiento que fracasa inmediatamente, es el primer levantamiento de Porfirio Díaz en la Noria. Porque no hay ningún político que se pueda enfrentar a Juárez como líder nacional. Él muere siendo presidente precisamente por eso, a pesar de que las facciones liberales, pues no todas estaban de acuerdo completamente con Juárez, pero su liderazgo fue indisputado. Entonces el liderazgo es el primer factor. El segundo factor es que en toda América Latina se empieza a ver a Juárez como el símbolo de la resistencia al imperialismo tanto norteamericano como europeo. Entonces esto lo exalta de una manera que ninguna otra figura en México había sido exaltada, no solamente dentro del territorio, sino también en América Latina. Y esto pues fortalece el nacimiento y el crecimiento de este mito que es Juárez. Quizás Juárez es el personaje histórico mexicano que más se reconoce, ¿no? Y quizás el más entrañable, el que más la gente más quiere. Es menos polémico que los héroes de la Revolución, por ejemplo. Y tenemos esta idea de un Juárez totalmente imperturbable, ¿no? Decimos, ¿no? Le hace lo que el viento a Juárez. Y yo creo que es esta imagen que cultivó el mismo Juárez, ¿no? Juárez era muy cuidadoso de cómo se vestía, de cómo decía las cosas, incluso de cómo se vestía y cómo se arreglaba su señora, ¿no? O sea, la discreción, la austeridad republicana. Entonces, creo que este legado, esta imagen que nos deja para la posteridad es una imagen que él fabrica, ¿no? De Juárez, el republicano, el hombre apegado a la ley. Una es la imagen que tiene él en vida, ¿no? La imagen que él ocupa para representar su gobierno, para representarse siempre austero en oposición a este oprobio del maximato, ¿no? Con esta riqueza y los emperadores y el castillo de Chapultepec y todo esto. Él decide mostrarse siempre austero, vestido de negro, ¿no? Y hacer esta imagen como contrastada. Y una vez que muere, después de que muere la persona, queda el símbolo. Benito Juárez es un ícono de la historia en México, sobre todo del triunfo de lo mexicano, de lo liberal sobre lo conservador, de los símbolos nacionalistas patrios.
Y es curioso cómo su imagen, desde las primeras 11 fotos que se le tomaron, o sea, se conocen 11 retratos, 11 clics, digamos, que le hicieron en vida a Benito Juárez, de los cuales surgió la mayoría de los retratos, las postales, los billetes, todo lo que se reprodujo hasta en cajetillas de cigarros en 1910, por ejemplo. Lo que sucedió en el siglo XX es que como la imagen de Benito Juárez fue utilizada por el Prismo y sobre todo por el TGP, esta imagen como del grabado en madera tan nacional se vuelve un poco anquilosada a principios del siglo XX. Ya la gente no se identifica para nada con estas imágenes gloriosas del héroe en blanco y negro. Entonces hay que ver qué significa para ahora los jóvenes, ¿no? Diego Rivera era un gran admirador de Benito Juárez, no solo a nivel simbólico, sino también admiraba a su persona y sentía que tenía cierto nexo con él, incluso familiar. En este mural que retrata los periodos más importantes de la historia de México, es un mural muy bonito porque es como si todo México del siglo XX, del XIX, del XVI, del XV se reuniera en la Alameda a dar un paseo. El lado izquierdo es el que corresponde al juarismo y al siglo XIX, aunque está mezclado por todas partes. También está representado Santana del lado izquierdo, que fue el que finalmente lo corre lo lleva al exilio. Están el emperador Maximiliano y la emperatriz Carlota acompañados de Miramón y del comandante Achille, que era el que perdió la guerra, ¿no? Juárez lo representa muy grande, ¿no? Como un personaje grande, más grande que todos los demás. Tiene en la mano la Constitución de 1957 y las leyes de reforma. Diego Rivera era un anticlerical declarado, entonces por supuesto que admiraba toda la labor que hizo Benito Juárez. Imagínese usted salir de un pueblo de 20 familias, no hablar español, en un país donde es la lengua franca. Entonces, y morir hablando 4 idiomas, ¿cuál otro gobernante hemos tenido como ese? Es un milagro, es un hombre excepcional, un gran abogado, un buen presidente, y además de atreverse a desafiar a un poder internacional, un héroe nato. Porque siempre nos gusta tener héroes que los fusilan o los queman o cualquier cosa, pero fracasados. Es bueno tener un presidente que murió en su cama y que lo nombraron benemérito de las Américas, ¿no? Y lo reconocieron en todas partes. Benito Mussolini se llamó Benito por Benito Juárez. Pero también tienen razón en algunas cosas. Algunas cosas tenía defectos don Benito, y desde luego era político, era tramposillo, igual que don Porfi. La historia en la cual tenemos grandes personajes que se convierten en santos laicos de la patria. Y, desde luego, el caso de Benito Juárez es un caso absolutamente espectacular. Quiero decir, es San Benito Juárez, en realidad yo creo que sería la denominación exacta. Yo soy reacio, ¿por qué? Porque como historiador, y ahí me remito a una afirmación de Gorman que a mí me parece especialmente lúcida, nosotros no tenemos la función de juzgar el pasado. Tenemos la función de entender el pasado. No podemos decir estos son los buenos y estos son los malos. Lo único que podemos hacer es intentar, de la manera más honrada posible, explicar por qué unos tomaron unas posturas y por qué otros tomaron otras posturas. No creo que la historia sea un enfrentamiento entre buenos y malos. Y en este caso concreto, el gran santo Benito Juárez y el gran verdugo Maximiliano de Habsburgo. Dando por supuesto que unos y otros querían construir una sociedad que ellos consideraban que era la mejor. Finalmente, lo de que alguien pase a ser el santo y alguien el verdugo de la historia consiste en algo tan absolutamente casual como que le haya ganado o haya perdido. Si hubiese ganado Maximiliano de Habsburgo en estos momentos, el santo de la historia sería Maximiliano de Habsburgo y no Benito Juárez. Juárez nos deja un legado político muy importante que es el alma del liberalismo del siglo XIX. Además, Juárez vivió en la única época que podemos llamar realmente de democracia en México en el siglo XIX, que es la República Restaurada. Pero esta idea de Juárez, que hereda Lerdo de Tejada y que sí lo logra hacer después Lerdo, es el liberalismo que va a permanecer a lo largo de todo el porfiriato y que nos va a llevar a la revolución. Entonces, la Constitución de 1917,
que es la que hoy nos rige, tiene esa alma liberal ahí adentro, ¿no? La conserva. Carranza, que se forma en el liberalismo del siglo XIX y que, por cierto, admiraba muchísimo al presidente Juárez, cuando propone su reforma al Congreso Constituyente en 1916-17, él mantiene esta propuesta liberal que se queda en la Constitución y la Constitución hasta hoy tiene, digamos, ese espíritu liberal, sin perder, por supuesto, el ideal de tener una nación, una identidad política, una identidad nacional. Entonces el legado de Juárez es muy, muy importante. Vive en una época muy convulsa y la mayor parte de su vida la pasa o peleando militarmente, siendo líder, digamos, de un ejército, o liderando una facción que está tratando de imponerse políticamente a otra. Pero al final deja este legado que no se puede negar, ¿no? Y que está en el espíritu, digamos, de lo que hoy es México. En este recorrido que hemos hecho, creo que hemos visto que la figura de Juárez es algo inusitado en la historia de nuestro país. Y lo recordamos porque su pensamiento y su acción siguen siendo lecciones permanentes hoy para los mexicanos y para las nuevas generaciones. Recordamos a Juárez porque también en ese siglo XIX tan terrible, con guerras fratricidas, invasiones extranjeras, etc., él cuidó la bandera de la unidad como ningún otro. En su partido unió a quienes divergían o tenían oposiciones fuertes. Y contra el extranjero fue nuestro baluarte, nuestra roca, el quien mejor defendió la autonomía, la independencia y la defensa nacional. Entonces lo recordamos por eso, porque sigue siendo un protector de nosotros, un protector de la república que él nos heredó. Pero también recordamos por su conocimiento profundo de la diversidad social, política, económica, étnica de este país. Y también recordamos hoy a Juárez, porque frente a esa gran lista, ese gran elenco de héroes derrotados, Juárez es un héroe triunfador. Juárez es un héroe victorioso. Y admiramos hoy a Juárez porque frente a los casos escandalosos de corrupción y de injusticia, Juárez fue un hombre honrado, honesto, que vivió toda su vida cumpliendo con sus principios. Él hizo una familia, formó un Estado, nos dio el ideario republicano y liberal que sigue vivo hoy en nuestra memoria y permaneció siendo un hombre honesto. En eso sigue siendo ejemplar para nosotros y las generaciones presentes y futuras.